için şakasız. Axel Andrade pide que hablemos de Don Erasmo de Rotterdam. El don se lo añadí yo. Erasmo de Rotterdam. Sí, Lancemos. él se añadió el desideratus. ¿Desiderio? O ¿Desideratus? desiderio, ¿no? Desiderio. Desiderio en español. ¿Pero así se llamaba? No, él se llamaba Erasmo No más. y luego pues de Rotterdam, porque sí, efectivamente nació en Nació allá. Rotterdam. Y él se puso ya muy bien entrada su... Modestito. Se puso el desiderio, sí. Muy bien. Sí. Está bien. Sus libros eran en latín. Fue un gran, pues primero que nada, fue un gran humanista de una época muy atribulada por problemas de religión. Fue muy amigo, ni más ni menos que de Tomás Moro. Y de hecho a Tomás Moro le dedicó el libro que conocemos más y que seguimos leyendo y que sigue muy vigente y que sigue siendo pues muy divertido, muy entretenido y muy mordaz, Sí, que es el elogio hombre. de la locura, ¿no? Todas las cosas que dice en el elogio de la locura acerca de la Iglesia Católica, de los obispos, los cardenales, los papas, de veras sigue siendo Muy muy actual, por desgracia, para la Iglesia. Pero, Siendo un religioso él en origen, al menos. bueno, porque... y sacerdote católico y que se negó a unirse a los protestantes, pese a que fue invitado y exhortado a unirse a los protestantes en diversas ocasiones por amigos de él, como Alberto Durero, el famosísimo grabador que hizo algunos retratos de Erasmo. Justamente mencionaba a Tomás Moro porque el título original del Elogio de la Locura, que en realidad debíamos traducir como el elogio de la estupidez o el elogio de la necedad, era el elogio de la moria o moría, porque en griego moria o moría es justamente estupidez o necedad. Entonces, él dice que cuando estaba en el trayecto de Italia a Inglaterra, se acordó del nombre de Tomás Moro y eso le sugirió la palabra, y de ahí se le ocurrió, para matar el tiempo durante el viaje, hacer un elogio de la moría, justamente porque a Tomás Moro lo podían asociar con cualquier cosa menos con eso a lo que sonaba su apellido, ¿no? Con cualquier cosa menos con la tontería. Y pues sí. era muy inteligente también Tomás Moro. Y bueno, muchos de ellos quedaron enfrascados ahí. Bueno, Tomás Moro acabó ¿Vivió en su casa? muerto. Porque Él la se- libró. Perdió la Se, cabeza. se cuenta Él sí que, perdió la en casa de Tomás Moro escribió parte de su obra. Sí, sí, lo alojó ahí y está dedicada el libro a Tomás Moro. Tiene una dedicatoria muy bonita a Tomás Moro, pero cuando abres el libro, lo primero que dice es, habla la estulticia, o sea, habla la necedad. No sé por qué se sigue traduciendo como el elogio de la locura, cuando es realmente el elogio Bueno, porque de la ya se estupidez. volvió un hábito. Sí, incluso él Porque hace una estaba loco, distinción entonces. dentro del libro entre la locura y la necedad. Y para dejar claro que es el elogio de la necedad. Sí, Pero no, en fin, de fue la un- locura clínica y neurológica, ¿no? Sí. Hay un librín también traducido por Mauricio Beichot, que yo he leído, que se llama Preparación para la muerte, que publicó Jus. Y es muy interesante. No tiene la amenidad, porque el elogio de la locura uno lo lee realmente Sí, es increíble. muy contento. Su actualidad es increíble para un libro de una época y además que se haya sido escrito en latín. A mí una de las cosas que se me hace increíble de esa época, pues que iniciaba la modernidad, es lo intercomunicados, ahorita que decía Pablo, lo interconectados que estaban grandes intelectuales de la época, ¿no? O sea, Erasmo se escribía, se carteaba con Aldo Manuccio, el gran el impresor veneciano. ¿Por Twitter o qué usaban ahí? Usaban Twitter. Usaban Twitter, pero ya. con palomas reales, ¿no? Sí, WhatsApp. La Usaban arroba era la arroba. el WhatsApp. Y bueno, y el mismo Erasmo, también las interconexiones entre gente, pues uno diría que Erasmo pues era casi por excelencia el humanista de principios del siglo XVI. Y sin embargo, las interconexiones con el pensamiento mágico, con gentes pues, que hoy veríamos un poco más dudosos de pensamiento, ¿no? Se escribió muchas cartas con Heinrich von Hutten, que era un caballero militar protestante, muy radical. También se escribió y trató a Cornelius Agripa, un famosísimo mago. Incluso dicen algunas personas que estando
uno de los grandes de Saboya y varios miembros de la realeza del centro de Europa, estaba presente Erasmo, y que Cornelius Agripa, enfrente de Erasmo, lo convenció de que iba a presentar a Cicerón, ¿no? Entonces Cicerón se les presentó y empezó a hablar, lo trajo, se supone, del más allá. Y bueno, para Celso también le encontró un negocio, digamos, una chamba en Basilea. Erasmo le dio una recomendación a Paracelso, el famoso alquimista. Y ahora que Estamos mencionas hablando que de una época donde, aparte de tener esos amigos, él lo que pasa es que viajaba mucho. Sí, de hecho, sí, hay sí, una beca, hay un sistema de ayuda a los universitarios europeos llamado Erasmus, y que está basado en él por todo lo que él, primero porque viajaba muchísimo y porque estuvo como estudiante y también invitado como profesor en varias universidades europeas. Él fomentaba mucho el desarrollo de la educación libre como método para conseguir una sociedad moderna, cosas que ahora nos parecen bastante obvias, pero que en ese momento no lo eran tanto. Eran Y revolucionarias. entonces, desde 1980 y algo, se instaló este método de becar, de ayudas económicas a estudiantes europeos. Muchos dicen que está basado en él y otros dicen que es el acrónimo, que es un acrónimo, y que Erasmus en realidad es, la es de European, no me sé muy bien todas, pero el caso es que cada inicial, pues cada letra de Erasmus tiene que ver con lo que implica la beca, y ahora mismo es parte de otra mayor que se llama Sócrates, donde también están metidos, una de ellas es Erasmus, pero la otra es Da Vinci y las otras dos no me acuerdo bien, pero durante años, pues ahora está presente en más de 30 países en Europa y permiten eso, el intercambio de estudiantes por universidades basado un poco en la vida y en la filosofía humanista y abierta internacional, y hubo una gran influencia de Erasmo en Vasco de Quiroga, en Bartolomé Las Casas. Sí, hay un muchísimo. libro, pues es un clásico, el de Marcel Batallón, de Erasmo en España, ¿no? Hay solo voy un a la dato que dicha. quiero añadir porque nos da una idea de lo importante que fue Erasmo y de lo influyente que fue Erasmo en su época, que dicen que hasta el 20% de los libros que se vendían en Europa a principios del siglo XVI eran libros de Erasmo. Pues era O sea, un long que seller. realmente era un Gran súper bestseller, traductor muy, también. muy Hemos influyente. hablado aquí mucho de los Muy influyente. traductores, Erasmo lo fue también. Voy a la dichosa palabra, si quieren ahorita erasmiamos más. El verbo es nuevo. Hierba anual de la familia del amaranto. Cosa sin valor. Equivale a nada en frases afirmativas o negativas con el verbo importar u otro semejante. Y tenemos algunos libros, Germán. De esta gran difusora de la lectura y de la literatura, Mónica Lavín, Cuento sobre Cuento, de editorial Lectorum, colección Marea Alta. Cuentos de muchos grandes autores. Y si a ustedes les gusta viajar y piensan que los libros son maneras de viajar con la imaginación, bueno, pues aquí tienen una guía de viajes maravillosa basada justamente en lugares imaginarios. En la editorial Oink, formada por Abril Castillo, Jorge Mendoza, David Nieto y Quetzal León, esta es una guía sobre un lugar, una ciudad llamada Memoria. Entonces, Morinia es una de esas guías que están presentando ahora y bueno, pues es tal cual, como una guía de viajes. Esta, que está además coeditada con Conaculta y el Fonca, pues es una estupenda iniciativa de Trotamundos, una colección de esta editorial nueva, Oink, a la que yo deseo desde luego muchísima suerte porque me pareció una idea maravillosa, la ciudad de la memoria. Va a haber más, va a haber otra que es el corazón, vamos a seguir viendo más ciudades un poco imaginarias, así que viajen con esta guía. Y está marcado también el de las preguntas, salió en la pantalla del hiperactivo Adrián, un texto de Andrew Anaya, que es un cuento sobre un niño discapacitado por su superdotación intelectual. Es un cuento realmente muy interesante de promociones y proyectos culturales. Que por cierto, en México no hay programas de escuelas públicas ni nada para los chicos superdotados, pese a que todos sabemos, los científicos lo dicen, que el porcentaje de superdotados se da de la misma manera en cualquier población. Es decir, sí hay siempre un porcentaje de superdotados que no atendemos en México. Aquí está el libro. Bueno, Y también tenemos ejemplares de esta novela, que es todo un tema. Es una novela psicoanalítica de George Grodek, El buscador de almas,
Una novela que publicó el mismísimo Freud en la editorial oficial del psicoanálisis de su momento, cómo un hombre pasa de la obsesión por las chinches a un delirio muy entretenido. Es una especie de picaresca psicoanalítica. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que en este número está dedicado a un problema que nos atañe a todos y con mucha preocupación, que es el problema de la inseguridad, de la violencia. Tiene una estupenda entrevista con Edgardo Buscaglia y artículos de, como siempre, muchos muy buenos especialistas en temas importantes para todos. Este Y País. como tenemos el problema de la inseguridad, ya nos pusimos nerviosos y nos vamos a un corte. Volvemos en un momento. A buscarla. O no, eso creo. 시간의 신세가 스치듯